Bienvenido. Muchas gracias. Guillermo Andino. ¿Cómo le va? Un placer estar acá. Un gustazo, ¿eh? Bueno, gracias. Bienvenido. Bueno, es su casa, ¿no? Su nueva casa también. Es mi nueva casa y estoy feliz de estar acá. Buenísimo. Bueno, ¿cómo venís de acá a la TV Pública? ¿En qué venís? En mi auto. En tu auto, en mi manejás auto. vos. Sí. Vivo en la provincia, así que vengo. Son esos minutos, media hora, 25, depende cómo esté el tránsito, donde te venís informando, donde venís haciendo zapping con las radios, que es como la previa, ¿no? El movimiento precompetitivo. O sea, venís escuchando, ya te venís preparando, escuchando la radio, haber leído. Ya desde casa. Claro. Ya desde casa. Yo me levanto. Cuando se levantan los chicos para ir al cole, tengo una hija que ya está recibida, que tiene 24 años, en Humanidades y Filosofía, Sofi, un beso enorme. Vi que está terminando el secundario, Ramón está en la primaria, hay para todos los gustos. Pero nos levantamos todos juntos, tipo 6:30, 7 menos cuarto, y ahí ya arrancamos. ¿Y en qué arrancás? ¿Qué lees? ¿Tenés el papel? No. Portales, sí. Papel recibo solo los fines de semana, más tranquilo. Por una cosa tradicional, te diría que me lleva a la reminiscencia de mi viejo, que recibía una pila así de días. Mi viejo, para quienes lo pudieron ver en la tele, sí, ¿no? Condujo noticiero, claro, tu caso, pero él contemporáneamente era secretario de redacción del diario Clarín en ese momento. Entonces, como se encargaba de hacer la tapa del diario, nosotros recibíamos todo eso, porque después él comparaba, miraba. Y yo me quedó la costumbre de recibir el papel, y un poco por añoranza, ¿no? Total. Sí. Ya me vas a contar de tu viejo, vamos a hablar de claro. todo. Pero te informás también con X, porque mirá, que básicamente, no solo los medios tradicionales, sí. Televisión, radio, portales y después un poquito de las redes. Pero yo sigo siendo todavía de esos que son cautivos de tele, radio. Y bueno, y en el teléfono tengo las aplicaciones de los portales más importantes. ¿Y qué sentís? Porque bueno, el tema de las redes cambió un montón de cosas. Sí. O sea, nosotros estábamos siempre mirando lo que eran los medios tradicionales, ¿no? Sí. Mira, cuando yo empecé a trabajar en 1987, los noticieros se hacían mirando la tapa de los diarios. Y hoy, cuando miro la tapa del diario, es lo que yo hice ayer en el programa. Claro. ¿Entendés? Los tiempos han cambiado. El vértigo de las nuevas plataformas y de las redes ha generado este cambio. No te digo que antes era mejor, es un cambio al que nos tuvimos que adaptar gradualmente, fundamentalmente los que pertenecemos a aquella época donde todavía no existía ni el teléfono celular. Claro, por eso vos arrancaste también muy pibe. 18 años. Sí, por eso. Entonces, estás ahí en el proceso y con el tema de las redes, ¿cómo arrancaste? Recién ahora tengo Instagram. Siempre tuve redes de los programas que conduje o que produje, como tenemos ahora. Recién ahora empecé con Instagram, después de que me insistiera mi familia, ¿viste? Dale, vamos a tener. Y tengo un Instagram donde... ¿Subís cosas de la familia? Cosas de la familia, cosas del trabajo. Tengo un montón de archivo propio de muchos programas que visité, que tengo grabados, que estoy pasando ahora digital, pero que tengo desde VHS, DVDs. Tengo un montón de archivo de programas de televisión de la década de fines de los 80, principios del 90, ¿no? Para hacer un... O sea, sos fanático de Racing, pero medio bilardista, ¿no? En ese tema. Mirá, el tema del fútbol es tan pasional que te puedo decir que... no digo, lo importante es solo ganar. Te gusta ganar jugando bien, ¿no? Pero, a ver, podés perder y jugaste bárbaro y no salís conforme. Podés ganar porque metiste un gol con el hombro a los 95 y ahí sí salís más conforme. Sí, sin duda. Sin duda. Terminamos siendo resultadistas, aunque creamos que no lo somos. Bueno. Vamos a empezar a girar acá, Con mucho gusto. Giros en línea recta, Dale, así que vamos. bueno, vení, acompáñame que la producción tiene sorpresas. Vos quedate de este lado que yo doy la vuelta. Acá, mirá. Qué lindo. Maravilloso. Vamos a ver si... A ver, ¿qué querés que te hable de esto? Sí, hablame, contame un poco de... Mira, yo nací en el año 1968 y creo que contemporáneamente a cuando salieron los Jacks, que empezaron a salir en el 67. ¿Qué es lo que tiene esto? Acá vemos a los personajes de García Ferré, el comisario, Neurus, Pucho, Larguirucho, el Boxitracio, Hijitus. Bueno, esos muñequitos venían en los chocolates y además esos muñequitos eran nuestros héroes. Todavía no estábamos tan
iba a decir, no contaminados, no teníamos tanta injerencia de lo que venía de afuera. Hoy es Marvel, hoy es otras cuestiones sobre las cuales uno no va en contra, pero ¿qué pasa? Los que crecimos con los ídolos propios, yo soy muy defensor de la historieta nacional, de García Ferré, de Dante Quinterno, Patoruzú, Patorucito. Total, Isidoro. Exactamente, Isidoro y las revistas, porque creo que se ganaron un lugar muy importante. Lo que pasa que, claro, con la historia del país y todos los vaivenes, si hubiésemos tenido una economía estable a lo largo de décadas, hoy debería haber, así como existe Disney, debería haber un parque de diversiones con nuestros personajes. Sí, total. Sí, nuestros ídolos eran más nuestros. Karadagian, Titanes en el Ring. Se fueron perdiendo un poco esas cosas. Sí. Y mi hijo los conoce porque yo soy coleccionista. Pero vos decís, hoy cuando pones el ejemplo, che, parece Titanes en el Ring, un pibe de 20 años o de 15 te dice, ¿de qué está hablando? ¿No? Sos melancólico. ¿Sabés qué? Disfruté mucho esa época. Entonces, esa melancolía de que ya esto no haya tenido perdurabilidad es lo que me duele. Solo queda en la memoria colectiva de los que vivimos esta época. Total. ¿Andinolandia qué es? Andinolandia, ¿no? Andinolandia es un museo que yo tengo. Yo era muy cartonero. Venía... siempre me gustó lo que coleccionaba, guardarlo. No tenía un lugar para poder exponerlo cuando era chico. Entonces guardaba en los placares, en vez de tener ropa, tenía figuritas, tenía los muñecos. Y mi vieja me decía, te voy a tirar todo. ¿Viste? Cuando ocupa lugar algo que para ella no tenía sentido y para mí sí. ¿Entendés? Porque uno no sabe cuándo empieza a coleccionar. Pero bueno, me gustaba. Y cuando mi mujer, que estudió arquitectura, hizo el diseño de nuestra casa, yo le dije, mira amor, pon el inodoro en la cocina, pero haceme un lugar para que pueda tener la posibilidad de sacarlo de las cajas esto, de terminar con ese viaje continuo por distintas cajas y bueno, finalmente Andinolandia se convirtió en eso. Perfecto. En colecciones de gráficos, de historietas, espectacular. De soldaditos, y lo guardaste todo. De guitarras. Y lo guardaste todo. Y hice lo que pude. La regla de tiempo, la producción a mí, ¿qué te hace recordar la regla de tiempo? No, a mí, a ver, yo usaba mucho la regla para copiar. No sé si viene por ahí. Sí, la regla de 40 centímetros. No, porque justamente hablabas de tu mujer, me parece. Claro, porque Caro venía con... Vos sabés que cuando Caro estudiaba arquitectura, tenían esas carpetas gigantes, ¿no? En donde hacían los dibujos. Y yo la conocí a ella trabajando con esta regla, con esta herramienta, porque cuando nos conocimos en el viejo Canal 9, ahí de Heli, ella llegó... como estudiante, yo pensé que canchereando, que venía por un casting, me acerqué, le dije, hola, ¿cómo te va? ¿Viste? Yo hacía 9 diarios, año bueno, también 90, 91. Y eso fue en el año 95. Lo recuerdo porque además hubo un hito. Yo conocí a Caro cuando murió Fangio. Mirá. Y yo me tenía que ir al Automóvil Club a cubrir, a hacer una nota. Y bueno... nos conocimos, ella estaba ahí en el canal, yo pensé que venía por algún programa, me dijo que no, sus profesores le habían dado el mandato de ver cómo eran los edificios de los canales, y le dije, ¿me esperás? Y yo no quería que se fuera. Claro. Y bueno, me esperó, fuimos caminando hasta mi casa, yo vivía cerca. Le clavaste la caminata que pasó. Exacto. Le regalé un alfajor Jorgito. Sí, señor. La marca a ver si nos cobra. No, bueno, le regalé un alfajor y ella todavía tiene el papel guardado, porque cuando llegó a la casa, te digo, Caro tenía 21 años y yo tenía 25. Pero Caro llegó y dijo, acabo de conocer a mi futuro marido. Mirá. Sí. O sea, fue flechazo esto ahí. Consultado por todas las fuentes. No, sí, es una realidad. Claro. Y... sí, y se le rieron. ¿Con quién estuviste? No, estuve con... Yo había tenido una explosión como conductor de 9 diarios, estaba en toda la red. Y se le rieron, no me digas. Sí, estuve en el canal, de casualidad. Bueno, 5 años después nos casamos. Perfecto. Y la táctica de... El alfajor ¿Por qué no falló? Porque estuve muy dulce, aparentemente. No, pero... La rompiste. Es hermoso. El papel de ese alfajor está en el museo, en Andinolandia. ¿También? ¿Y llegó hasta ahí? Sí, llegó. Impresionante. Llegó. Qué flechazo fue, mutuo. Total.
Total. Mutuo. Sí, absolutamente. Bueno, seguimos acá girando un Dale, poco. vamos. Me encanta, para me encanta. Bueno, me alegro que hayas venido, así que... Sí. Y acá estamos en giro, bueno, y obviamente este aparato lo conocés, ¿no? Tal cual. Es mi vida. Es tu vida. Este no se cambia por nada. No hay computadora que lo cambie. No, bueno, tal cual. Bueno, vamos a ver la producción que preparó. Hola, Guille, querido de mi corazón. Llegué a Tucumán, estoy como loca, apuradísima, pero no puedo dejar de mandarte un mensaje. Yo quiero que todos sepan que cuando nosotros nos conocimos fue como esas parejas que no van a funcionar, porque yo, como era costumbre, te tuve que retar. Porque llegaste tarde a Movete a venderte un noticiero, que además había sido contratado por América, eras un joven de oro. Bueno, siempre seguí siendo de oro, pero en esos años 90 era la contratación. Y yo te reté, Guille, y vos dijiste, a mí ni mi mamá me retó como esta mujer. Bueno, perdón, años después, perdón, pero después fuimos la mejor pareja de conductor y productora. ¿Y sabes qué? Fuiste de las personas más agradecidas de mi trabajo en mi vida, más reconocida, como me mencionabas. Y vos sos de las personas que yo quiero, porque no quiero a tantas personas en el medio. Y a vos y a tu familia te adoro, los adoro. Participé de sus casamientos, estuvimos juntos siempre. Vos seguís siendo el joven de oro. Y yo, tu productora de toda la vida. Te quiero, Guille. Besos. Bueno, el mensaje de Liliana Parodi. Qué linda, Liliana. A ver, todo lo que dice es verdad, todo lo que dice pasó. Arranco por el final. Hoy somos grandes amigos, Mirá. Nuestras familias. Yo admiro mucho a la gente de la cual puedo aprender y Liliana para mí fue una maestra como productora. Y es verdad, nuestro primer contacto fue el horario, qué sé yo, y nada, yo estaba en América, hacía la mañana, después tenía que vender, hacía el mediodía también, en el medio estaba el programa de Georgina, medio como alocado en aquellos 90, pero yo aprendí mucho de Liliana, de que más allá de que yo venía de 9 Diario con 30 puntos de rating, si había alguien que te tenía que marcar las cosas, y siempre quise que fuera así, a mí me gustaba, porque creo que todos los días tenemos algo más que aprender. Y más allá del horario o de los tiempos, Liliana es una persona creativa, sumamente rigurosa en lo que hace, por eso ha triunfado. Y nos cruzamos en muchos programas, en aquel momento hacíamos la mañana de 7 a 10, y la verdad que todo lo que producía, hoy podría tranquilamente hacer 7, 8 horas por el ejercicio y por el ritmo que nos imponía, cuando todavía la mañana en la televisión no estaba tan impuesta, ¿no? Y después, bueno, Liliana llegó a ser la directora de programación. Liliana es parte de la historia, más allá que todavía es presente América, sí. y puede dirigir cualquier canal. Liliana, Parte de la historia de televisión. Parte de la historia importante de la tele, porque hay muchos programas que nacieron desde su creatividad, ella y su equipo, porque Liliana consideraba que ella podía estar a la cabeza, pero que si no había un equipo atrás, nada podía funcionar. Así que, Lili, te mando 1000 besos y te agradezco este mensaje maravilloso. Y bueno, charlamos habitualmente, espero verte pronto, me encantó esto. Buenísimo, me alegro. Bueno, tenemos uno más, tenemos un mensajito más. Hola Guille, ¿cómo estás? Bueno, yo cumpliendo mi promesa, que si me iba al lado tuyo de la conducción de un noticiero iba a ser para andar recorriendo el mundo, por eso siempre me encontrás en algún lugar diferente. Pero un hilito nos sigue manteniendo unidos. Ese mismo hilo son las locaciones. ¿Te acordás cuando yo te espiaba desde la ventana de mi cuarto, cuando entrabas a Canal 9? Dio la casualidad que en unos pocos metros cuadrados corría tu historia profesional y la mía personal. Y después la vida nos juntó en América, donde durante 17 años estuvimos juntos, una cantidad enorme de tiempo. Bueno, quiero decirle a tu audiencia que ahora pertenece a la televisión pública, donde yo también estuve tantos años, que se llevan a un conductor maravilloso, buena persona, querido por todos, súper profesional. Me piden que tenga alguna anécdota contigo, y la verdad que anécdotas de esas papelones no me acuerdo. Así que te debo la anécdota, se la debo a la producción de este programa que me convocó para darte la bienvenida a tu nuevo espacio de trabajo. Espero que lo disfrutes mucho y que la audiencia disfrute mucho de vos. Mónica Gutiérrez, ¿no? ¿Cuántos años juntos, no? Sí. ¿Qué decir? Para que tengan una idea, yo fui afortunado en trabajar con Mónica. Es como jugar con Messi, como jugar al lado de Messi. La seguridad, la forma de dar la noticia, de contar,
lo informada que estaba, su cultura general. A mí me premió la vida desde el 2004 hasta que hicimos el noticiero, que de verdad fueron 17 años, trabajando al lado de ella, porque yo iba, a pesar de los dos conducíamos, yo iba atrás de Mónica porque sabía que lo que iba a decir iba a ser un pensamiento que estaba bien. Mónica podía hablar de todo y si le decían por la cucaracha tenés 30 segundos en una baldosa, como Messi, sí, Maradona, o que se te ocurra como el mejor en la cancha, la dibujaba bien. Mónica lo hacía. Y yo miraba y aprendía, o por lo menos intentaba aprender, porque es, como fue Liliana como productora, tener a Mónica al lado, que también ha dejado una impronta acá en la TV pública, era estar seguro de que íbamos a hacer un buen noticiero. A nosotros nos encantaba hacer los noticieros sin red, cuando pasaban cosas inesperadas, y en eso nos convertimos en especialistas. Y bueno, anécdotas tenemos 1000, pero también en este caso las familias son amigas, mis hijas son amigas de las hijas de Mónica y de Ale, de su marido, hemos pasado vacaciones juntos, claro, pues y es verdad, algo que que yo no creía, porque Mónica es un bicho de esto, ¿no? Y no puede dejar de hacer periodismo, sí, pero me dijo, mira, si termino el noticiero, pues ella se fue en el 2019 lamentablemente, y yo me fui a los meses, porque pensé que también tenía un siglo cumplido, me voy a dedicar a no estar todos los días en algo porque creo que ya con esto podemos dar la vuelta, me dice, la vuelta olímpica. Y yo dije, no, Mónica va a volver, y sin embargo está haciendo algo que la verdad está buenísimo, que es aparecer, estar, tocar. Mónica tiene una identidad tan consolidada y cuando aparece en algún programa le escuchás, ¿no? Sí. Le das bola, va a decir algo inteligente, pero nunca más estuvo en un programa diario, ¿no? Y creo que está bien lo que está haciendo porque ha dado tanto de su trabajo y ha enseñado tanto que hoy tiene todo el derecho a estar viajando por algún lugar. Siempre le digo, cuando llamo, ¿dónde estás? ¿O de dónde es este prefijo cuando me llama? Claro, qué impresionante, ¿no? Los números que me hablabas, ¿no? Lo que era la audiencia impresionante que tenía, ¿no? Sí, los totalmente. Éxitos. Sí, en América, a ver, en aquel momento también una gran programación, lideraba siempre Real con Intruso, después venía el noticiero, claro, estábamos ahí. Y fue una gran época de ese América y la verdad que también un gran equipo de trabajo, formador de periodistas. Bueno, ¿no? Pasaste por todos grandes canales, grandes noticieros y, sí, y ahora estás... Imagínate, yo empecé trabajando en el 87, cuando en el 13 era la catedral, cuando todavía estaba sí, Sergio Villarruel, Mónica, César, Magdalena Ruiz Guiñazú. Yo los iba a ver a la noche. Yo hacía mi nota, la presentaba en el piso, pero después a la noche los iba a ver, pues me gustaba verlos trabajar. Bueno, vamos a ver una foto. A ver. Si la tenemos. Mirá el viejo. Tu viejo. En realidad 82. Mirá, fíjense en ese detalle. Porque hacía dupla con Pérez Lozó. Con Pérez Lozó. En esta época sí. Ellos arrancan después de Telepinky. Pinky, Lidia, con quien también trabajé en el año 89-90 haciendo el móvil de exteriores de su programa de Telepinky. En aquel momento era Pinky la noticia. Cuando no llega a un acuerdo contractual, mi viejo, que era productor, que como te dije, trabajaba en Clarín, sí, pero además era productor de televisión, y había trabajado por primera vez en la tele, en este canal, en el viejo Canal 7, haciendo un programa que se llamaba, en la época de Ilia, se llamaba El Último Café. Mirá. Con Hugo Gambini y otros grandes periodistas. Después la tele lo va llevando como comentarista por distintos programas periodísticos y acá asume un rol más preponderante al lado de Juan Carlos Pérez Loazó. Se le da la oportunidad a dos hombres de la casa y arrancan 80, 81 y 82. Los dos juntos, la rompieron. La verdad... ¿Qué recuerdo que quedó en la impronta? ¿No? Porque te dejó marcado. No, en absoluto. Y después él, hasta su fallecimiento, porque él muere en este estudio donde está la foto tomada, 83, 82, hasta el 87, haciendo un éxito cuyos números solo alcanzaba la televisión privada de Romay. En ese momento el único canal privado era el 9, que le habían devuelto a Romay el canal en el año 83, 84, cuando vino la democracia, en el 84. Pero era muy joven vos, sí, ¿no? Y sí. Fue complicado. Yo ¿no? tenía... Aparte sí, fue, ¿no?, en el intervalo del programa. Inesperado, en el primer corte, él estaba haciendo el noticiero con Horacio Galloso, en ese momento, dos tipos muy de barrio, muy tangueros, Horacio y él se entendían de memoria. Y además yo creo que mi viejo marcó
un antes y un después en la forma de dar las noticias. Demostró que una noticia se podía dar de manera coloquial, que más allá de si fuera policial, política, y que podía atravesar esa pared, que no es fácil hacerlo, ¿no? También con el ritmo del día a día de informar. ¿Por qué? Porque los noticieros un poco más, a lo mejor más cuadrados. ¿Y vos lo veías a tu viejo ahí? Me encantaba verlo. Yo lo miraba y yo decía, qué cancha, porque hacer un vivo, después me di cuenta que hacer el vivo es una ventaja y una desventaja, pues te mandás una macana y está. Como decía mi abuelo, el que lava platos rompe platos, y en el vivo todos los días un plato vas a romper en la semana. Pero yo le admiraba eso y la llegada que tenía, el carisma, que es el día de hoy que me lo recuerda. Mi hijo falleció hace 38 años. El 6 de marzo, recientemente se cumplieron. Bueno, yo recuerdo el momento ese también. Claro. Tengo 61, así que. Porque, fíjate, ¿qué es lo que pasa? Pero aparte veía el noticiero. Había 4 canales, el que realmente llegaba a la gente, llegaba de verdad. Hoy, si querés, por suerte, hay muchas más plataformas, muchos más lugares para poder laburar, pero te cuesta más remar una identidad como periodista. Claro. En aquel momento, el que llegaba a la casa, como mi viejo, que hacía también 30, 40 puntos de rating, llegaba posta. Entonces la gente como vos, de mi edad, o quizá más chicos, de poner el 45 para arriba, me dice, yo llegaba del colegio y tenía que ver el noticiero porque mi vieja me decía, mirá, qué simpático. Exacto. ¿Entendés? Estaba impuesto. Y bueno, ya agarraste la posta, ¿no? De tu viejo. Eso fue algo muy bueno también. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Mi viejo fallece, yo voy al canal en los primeros días de marzo también, a arreglar unas cuestiones de seguro que habían quedado pendientes, y de casualidad me encuentro con Sergio Villarroel. Y Sergio me dice, ¿cómo está, pibe, la familia? Bueno, tomamos un café en su despacho. Me dice, ¿usted qué hace? Le digo, bueno, yo estoy estudiando ciencias políticas. Me dice, y viste, me empezó como a interrogar. ¿Y usted sabe inglés? Le digo, sí, me recibí de maestro de inglés el año pasado. Yo dije, me dice, no, porque se me está ocurriendo una idea. Todo ahí fue, se me está ocurriendo una idea. Me dice, ¿usted alguna vez hizo algo de televisión? Le digo, no, no hice nada. Me dice, bueno, lo voy a llamar en 2 o 3 días. Todo teléfono de línea, me llama a mi casa. Me dice, te voy a llamar a las, creo que ponele, 8 de la noche, atendeme vos. Terribles emociones, ¿no? Sí, porque claro. Yo todavía, mi cabeza era un vaivén, se me había caído una pared encima. Aparte, eras el responsable familiar de una hermana, tu vieja. Tal cual, tal cual. Y me dice, mira, vamos a mantener en secreto, pibe, esto. Me gustaría que el apellido quede ligado al noticiero, no con la responsabilidad que tenía su padre, porque usted no lo podría hacer ni loco, pero si usted se anima a hacer una nota y venir al piso a presentarla, para mí va a ser un poco rendirle homenaje a su hijo que dejó la vida acá. Y así empecé haciendo notas en ese transcurso de marzo con Claudio Villarroel, que después fue productor de Tinelli, director de programación de Telefe. Hacíamos notas donde iban todos los canales y después las veía Sergio, hasta que unos días antes me dice, bueno, pibe, la hora de largar. Y yo empecé, mi hijo falleció el 6 de marzo del 87, y yo empecé el 6 de abril de 1987, un mes exactamente después. Impresionante. Sí, pues, en ese mismo estudio, que yo estaba con unos nervios tremendos, porque detrás de cámara había, no te exagero, 40 periodistas. Bueno, eso también sirvió un poco para apaciguar lo que había pasado, ¿no? O sea, agarrar la posta de tu viejo, pero vení que vamos para el límite, sí, claro. Giros, seguimos en Giros. Sí. Vamos tranquilos porque tenemos que no nos choquemos. Vamos tranquilos. Esto para mí era laburo, era la posibilidad. Yo no estaba estudiando medicina, que nada que ver. Yo soy un tipo humanístico puro. Entonces, la carrera que estaba haciendo, que terminé, ya en 9 Diario, me sirvió como con contenidos inherentes a esta profesión. ¿Y la carrera la tuya que licenciatura en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, sí. Espectacular. Sí. Así que un éxito. La terminé porque, mira, Sergio con una actitud muy paternal me dijo, mire, pibe, usted va a empezar a trabajar, van a venir los flashes, las revistas. Si usted deja de estudiar, deja de estar en el Canal 13. Y yo digo, no, Sergio, yo quiero seguir estudiando. Le hiciste la doble. Sí. Bueno, ya me vas a seguir contando. Le digo a la gente que se prenda, obviamente, a Giros en Línea Recta, que volvemos con Guillermo Andino. Un placer, vamos. Igualmente.
Bueno, seguimos acá en Giros en Línea Recta, en esta charla sin vueltas que vamos a tener con el señor Guillermo Andino. Bueno, la gente te conoce muchísimo, pero bueno, para que te conozcan, y siempre, viste, lo que sí, siempre se renueva la gente. Por supuesto, y aparte hay nuevas generaciones, llegamos a todo el país, hay de todo. Todo se viraliza, ¿viste? Es impresionante. El verbo de moda. Y tú, sí, bueno, hablamos de tu viejo, eso, tu infancia, ¿cómo fue? Aparte sos hincha de Racing. ¿Cómo? Sí, mi infancia transcurrió entre Parque Patricios y Caballito. Yo nací en el barrio donde había nacido mi viejo también. Y fui al colegio ahí en la Inmaculada Concepción de los Hermanos Maristas. Mira. Y la verdad, yo viví todavía la infancia donde la calle era nuestra. Donde de verdad dejábamos la puerta abierta y a la hora de almorzar estábamos jugando en la calle y salían todas las madres, Guillermo, el otro, ¿de verdad? Sí, era así. Era así. Y todos me preguntan, ¿y por qué sos de Racing? Porque la familia de mi vieja eran todos muy hinchas, muy fanas y me arrastraban, mis primos eran más grandes y me arrastraban. Entonces no digo que fue un fracaso pedagógico de mi viejo, fue una elección personal. ¿Entendés? Es decir, me gustó, lo compré y quedé, obviamente, a Huracán lo quiero, de Huracán. De hecho, el palco de periodistas mirá. lleva su nombre. Pero no se interponían en el camino, no tenía problemas. Pero fue una elección. Es que le elegiste vos, pero pasan esas cosas en la familia. Sí, ¿viste? claro. De repente te van llevando y bueno, sí. Aparte te llevaron a Racing que es un grande. No, que claro. A ver, algún amigo mío hincha de Huracán me va a querer matar. Sí, ¿no? sí, por eso. Huracán es el sexto grande, vamos a ponerlo ahí. Claro, vamos. No, pero yo soy más riguroso con mis hijos, no, es imposible cambiarse. Es imposible. Y encima mi mujer es de Racing genuina, porque ella nació en Banfield y en la zona sur hay mucha injerencia Racing, Independiente, bueno. Y así que pura sangre Racing. Sí, hay que tomar decisiones drásticas. Claro. A mí me ha pasado con uno sí. que se quería hacer de Boca en la época de Palermo, que hacía todos los goles. ¿En ¿viste? serio? Y sí, no, pero... Ese cruce de vereda hubiese sido terrible. No, no lo hubiera perdonado nunca. Sí, no le dije, llevate la ropa al colegio y andate. Te vas a vivir a otro lado, claro. Así que es así. Bueno, ¿y cómo quisiste ser periodista? Porque bueno, me contabas un poco lo que pasó, esa casualidad, ¿no? En el momento difícil. La realidad es que el periodismo, por esto que hablábamos de la muerte de mi viejo, es como que me arrastró a mí. ¿En qué sentido? Yo toda mi vida amé escribir, leer, la lectura también, aparte de una fascinación vocacional, en mi casa era obligada, por esto que te digo, a recibir tantos diarios. Mi viejo, cuando te tropezás con algo, un día decís, che, ¿qué es esto? Y agarré los diarios, empecé a leer los chistes, empecé a leer la parte... Yo era el alumno más informado del colegio, porque los diarios los tenía ahí. Claro. ¿Entendés? Y después me gustaba. Y después formé en la secundaria como un diario en donde todos podían aportar su propia nota. Yo de chico escribía composiciones. De hecho, en Parque Patricios, cuando había concursos, he ganado concursos literarios, pero porque me gustaba y me salía. O sea, ¿qué me pasaba? En la secundaria yo estudiaba matemática, física, química, para no llevármela. ¿Entendés? Pero con gusto estudiaba historia y literatura. O sea, eso es un legado que te dejó tu viejo, sí, porque la verdad, tener el diario y todo esto que me estás contando... Sí, de hecho... ¿Y cómo fue? ¿No te tiraste a estudiar periodismo y te tiraste a estudiar...? Porque no existía todavía. La carrera estaba en pocos lugares. La carrera del periodismo te diría que hasta estaba en sus albores y en algunas facultades directamente, en algunas universidades no existía. Sí. Entonces, elegí esta carrera, que me sirvió mucho, como te decía, sí. Por los contenidos, porque yo no quería hacer derecho. No. A mí me gustaba... leer, estudiar historia. De hecho, me anoté en la UBA, hice 2 años de profesorado de historia, que no lo pude terminar, pero cursé materias porque es lo que sentía. En aquel momento, cuando todavía tenía 20 y pico y tenía tiempo, ¿no? La otra carrera sí la terminé, el profesorado de historia no, pero bueno, hoy leo, me interesa mucho. ¿Y cómo es con tus hijos, ¿no? Tu familia, con el tema de tu viejo, ¿no? Porque le debe llamar la atención? ¿O? Sí, mira, por suerte yo grabé mucho de él y a todos les mostré el material. Sus maestros, sus profesores dicen, Andino, vos sos la nieta de Ramón. Sí, ay, yo a tu abuelo lo amé. Al haber tenido un padre, por suerte, una buena persona con todos los valores que lo transmitía a través de la tele, mis 2 hijas mayores y Ramón también, me pasó ya desde el año pasado, que me han dicho...
mi maestra te manda saludos porque cuando llegaba a la casa veía a tu papá y lo amaba, y la mamá, etcétera. O sea, hay una cosa de cariño que heredé y que después, bueno, uno intentó también sembrar, que hace que el apellido esté ligado a esto. Y a tu hijo le pusiste Ramón, me acaba de decir, ¿no? Exactamente, Ramoncito. Una vez viendo al abuelo, porque él me pidió, en la pandemia, Mirá. ¿no? Estábamos encerrados, y yo le mostré un montón de material, y me dice, ¿puedo ver al abuelo? Tenía 6 años. Le digo, obvio. Lo pusimos, y me dice, uy, mirá, él hace lo mismo que haces vos. Le digo, no, yo hago lo mismo que él hacía. Y gracias a él yo estoy en la televisión, porque yo empecé siendo el hijo de... Lo entendió, pero lo vio. Y escuchar la voz es muy emocionante, porque la voz a veces es lo que se te va. Y lo tenés ahí, y me miraba, y le gustó. Y después, bueno, durante la mañana empecé a buscar ahí en el arca de los tesoros un montón de programas, notas que le habían hecho a él. Y bueno... Siempre se sienten orgullosos de alguien que no conocieron personalmente, pero sí a través del legado que dejó y de todo lo que les comentan permanentemente. Sí, aparte de tu hermana también, ¿no? Haciendo Exacto. periodismo también. Marisa, impresionante. mi sobrino, que también hizo empezó conmigo, haciendo su carrera conmigo y mi mujer, en un programa de solidaridad, nuestra productora, y después vino acá a la TV pública y la rompió, y hoy también consolidó su propio camino. Hay una cosa, evidentemente, que lleva a algunos integrantes de la familia a volcarnos a esto. Claro. Fíjate, mi hija Humanidades, Vicky, que probablemente esté por ahí, aunque ayer me sorprendió y dijo, quiero ser arquitecta, como la mamá. Claro, y bueno, está bien, claro, bien. porque a Caro le gusta, aparte de haber estudiado, le gusta hacer interiores. ¿Qué yo? Es pero, como también, que... pero también le gusta lo de los medios, ¿no? Porque estuvo también, ¿no? Hicieron un programa juntos. Con Caro, sí. A ver, Caro arrancó. Cuando yo la conocí, ella era la cara de una marca muy importante y viajaba mucho, ¿no? Y en el medio, año 97, 98, empieza a hacer la conducción del Garage. Fue la primera conductora del Garage, programa de autos, también muy disruptivo, porque no había programa, vos veías carreras de automovilismo, pero no había programas de autos, con historia, con personajes, con alguien que te contara que tenía su Peugeot 404 de la década del 60. Bueno, ese era el contenido, lo empezó a hacer Caro y quedó también en la memoria colectiva por haber sido la primera conductora. Estuvo hasta que nos casamos, hasta el año 2000, 2001, ponele que nació Sofi. Y se hizo un canal del programa. Exactamente. Se hizo un canal. Tal cual. Después estuvo en un canal de cable con el ingeniero Garibaldi, que es un tipo que sabe un montón de autos, haciendo otro programa, bueno, ahora no recuerdo cómo se llamaba, Autotécnica. Y después volvió conmigo, años después de que nacieron Sofi y Vicky, a hacer un programa de solidaridad. Fue cuando dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, aprovechemos el medio para ayudar gente, para hacer algo constructivo, para devolver todo lo que nos dio. Y lo hicimos durante mucho. Yo empecé solo y después Caro se suma, después del nacimiento de Ramón, y ahí empezamos a ganar premios, porque sumó su inteligencia emocional. Son una pareja muy, muy querida en el medio, ¿no? En el ambiente. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. ¿No? Este año cumplimos 25 años de casados. Y cuando miramos para atrás, de verdad, parece que fue ayer todo. Parece que fue ayer. El año pasado, el anteaño, vimos con los chicos el casamiento y nos cargaban, ¿viste? Pues se ríen. Y está bueno eso, ¿no? Sí, porque ni hablar, poderlo verlo. Está todo tan cercano y está Sofi con 24 años. Impresionante, increíble. Sí. Bueno, ¿y cómo ves ahora los medios, el periodismo, ¿no? Porque, bueno, pasaste un montón de etapas, ¿no? Y las viviste desde muy joven. Sí. Le pegué en el palo al blanco y negro. pero casi arrancaste, estuviste ahí en blanco y negro, ¿verdad? A ver, pero bueno, pero sos muy joven y... Cuando yo empecé en la profesión, era el ejercicio del periodismo. Después vino algo que se denominó la industria de los medios, ¿no? Contra lo que uno no renegó nunca, sino que eran pasos que obligadamente se daban en el mundo y se tenían que dar también en la Argentina. Después vino la tecnología, lo que trajo aparejado la posibilidad de que explotaran más lugares. Y bueno, hoy tenés muchísimos canales dedicados solamente a la noticia durante las 24 horas. Antes, para ver qué pasaba, vos ponías al mediodía
y a las 8 de la noche. Punto. Por ahí algún canal tenía a la medianoche. Pero, y la gente hoy está muy interiorizada y compra mucho el tema de las noticias. Afortunadamente, ¿no? Sí. Sigan haciéndolo. Está bien, Pero- ¿no? Está bueno, hay más información, se sabe mucho. Claro. ¿Y eso lo ves como bueno? Sí, sí, absolutamente. Sí. Después está en uno elegir qué quiere ver. Yo creo que la gente ha madurado muchísimo y sabe quién te está vendiendo un buzón, quién te habla desde el corazón, quién es realmente ecuánime y objetivo. La gente, además de canales, de ser cautivo de algún canal, también sigue personas. Total. ¿Entendés? Que les cree o no les cree. Y bueno, te repito. Bueno, en tu caso pasa mucho eso. Yo- ¿no? yo De creo que tantos sí. años porque estar en un noticiero, como hablábamos de los medios tradicionales, no estar en un noticiero, ser la cara y porque no solo das una información, sino que a veces por ahí hasta tenés que opinar, tenías que opinar. Sí, por supuesto. ¿Cómo lo vivís eso? Porque Eso fue un crescendo, porque yo empecé a trabajar en los noticieros donde no había editorialistas, después pasé a 9 Diarios, donde los editorialistas eran... por ahí pasó Longobardi, Nelson Castro, iban políticos, Rucauf mismo, qué sé yo, Martínez Raimonda, y soy injusto, me estoy olvidando de un montón de personas, ¿no? Pero que fue escuela. Y hoy no puede haber un noticiero sin alguien que te haga la editorial política o el mismo conductor que la comparte con el editorialista. Y me parece bien porque todo nos ayuda a pensar. Bueno, uno no es que lo que escucha compra. Y como hay para todos los gustos, me parece que está bueno, porque eso contribuye a decir, para el que quiere ver y pensar, ¿no? No solo consumir sin pensar. De esto sí, esto no, esto creo que está bien, esto me parece que es bajada. Hoy es así, pero te repito, la gente ha madurado mucho con referencia a lo que se le dice, no a través de la tele solamente, a través de todos los medios de comunicación. y los jóvenes, ¿cómo ves que Los jóvenes tienen una forma totalmente distinta de informarse a la los que jóvenes teníamos hablamos nosotros. de 30, 25 para abajo. Sí, 30 que, capaz que en la juventud es todo más fast, más consumo rápido, muy lineal, muy el título. Me parece que a medida que uno va creciendo, va madurando y va queriendo interpretar un poco más. Pero hoy se vive en el mundo touch. Sí. Y yo trato, con mis hijos dentro de lo que puedo, de frenarlo, ¿no? De que no estén permanentemente Viste los frente a chicos una cómo hacen con el pantalla, teléfono, Exactamente. cómo lo manejan a una velocidad. Tal cual, tal cual. Que todavía existe el libro, que el papel, el olor al papel del libro. ¿Y qué pensás vos que va a pasar con la tele tradicional, con el streaming? Pues es streaming, Sí. ¿Cómo ves eso? Mira, a pesar de que hay gente que increíblemente hizo su carrera en la tele y hoy denosta la tele, yo creo que la tele tiene vida, Sí. la tele sabe reconvertirse. La noticia en vivo, para el que quiere seguir, está interesado, dentro de, no de 12 horas, a las 5 horas o a la noche ya, en algunos temas ya pasó, ya es vieja. Sí. Entonces yo creo que la noticia va a perdurar, los espectáculos deportivos, y después estará la creatividad de aquellos que no pertenezcan a estos rubros, de ver, como ha pasado con los programas de espectáculos, ¿no? Con paneles, de ver cómo se reinventan para captar la atención del público. Los reality shows, que comenzaron a aflorar Sí. a principios de los 2000 y hoy tienen la mayor medición de audiencia por el Impresionante. hecho de querer espiar por el ojo de la cerradura. Tenés que nunca caer en el colchón de decir ya está todo inventado. Yo creo que si caes en el confort, bueno, listo, fuiste. Siempre hay algo más para darle una vueltita. vuelta. Sí. No te quiero hacer ninguna pregunta incómoda, pero bueno, haber sido tantos años conductor de un noticiero, Sí. hoy estar acá en la TV pública haciendo un casi noticiero magazine a la mañana. Es un programa de interés general. Sí, pero ¿cómo sentís eso? Porque no todo lo que pasó en la Argentina, Sí, ¿cómo lo viviste? Mira, la mayoría de los programas que hice han tenido contenido periodístico, inexorablemente, porque es mi marca, es lo que yo siento. El programa que hago, más allá de que puede venir la locomotora Olivera y hacemos un poquito de gimnasia Sí. y nos divertimos, el por qué vine yo acá es por la potencia que tiene este canal, con una cobertura que llega a más de 40 millones de personas, porque hay una televisión federal que no está medida todavía
Ibope, y lo cual me parece una injusticia, y ojalá el día de mañana esto sea una realidad, porque creo que hay mucho para construir, porque hay una forma de negocio por el que te llaman hoy, en donde vos tenés que remarte tu propia ganancia. Me parece que es un combo que a mí me atrajo en un momento, viste que hay momentos que decís, sí, a mí antes me habían ofrecido venir a la TV pública, antes. Sí. Dije, ahora sí es el momento. Este es el momento en que quiero conocer de qué se trata. Y a 3 semamas de estar haciéndolo, estoy feliz, dije, no me equivoqué para nada. Pero esto es el día a día, Mira es la pelea del día a día. Claro, ¿cómo te tratan un poco con las redes? Pues justo, ¿cuánto es el Instagram? Me dijiste hace poco también lo tenés. Sí, no, las redes recién empecé. El Instagram creo que es la red más amigable. Me parece que en Twitter es donde más se pega. Pero tampoco hay que pensar que porque hay, qué sé yo, 500 personas, es lo que todo el mundo... Te pegaron por venir a Yo supongo que en algún momento sí, pero trato de no darle tanta bola porque no podés estar tan pendiente de eso, porque si no perdés el rumbo, ¿entendés? Y he aprendido a lo largo de los años que la mirada del otro es importante, pero que no puede depender tu estado de ánimo de eso. Pero que es complicado porque, o sea, que te critiquen, que es feo también, ¿no? Pero es parte de esta historia. No, y aparte lo que estaba pensando es que cambió mucho, ¿no? De una Sí, época. claro. Ahora te dicen cualquier cosa por ahí. Sí, por X, es lo que igualó al público con los conductores de los programas. Antes, cuando vos no estabas de acuerdo, no sé, si tenías tiempo y ganas, escribías una carta, llegaba, la miraba el productor, No te enterabas. de algo que habías dicho hace 15 días, depende de dónde provenía la carta. Hoy es en el momento, ipso facto, como también es lo efímero del momento, ¿no? Porque a veces se discuten cosas importantes y otras veces decís, mirá de qué estamos hablando. Y en el rubro, en el medio, o sea, que hayas llegado, que hayas tomado esta decisión, ¿no? De buscar un cambio también, ¿no? Pues tú pasaste por todos los canales. Sí. ¿Cómo te llevas con todos? Muy bien, porque antes de quedarme en América de esos 17 años de los que hablaba Mónica, yo arranqué en el 13 con la historia que te conté, me fui al 9 a conducir ya, con esa locura que tenía otro grande de los medios como fue Alejandro Romay, que puso a 2 personas de 20, yo empecé con 23 años, Mabel Marquesini más o menos lo mismo, y estuvimos 7 años ahí arriba conduciendo. También eso es disruptivo. Cuando los noticieros eran conductores de 40 y pico, Romay pone a 2 pibes. Y la verdad que no fue bárbaro. Y después vino mi vuelta a Canal 13, no para hacer noticiero, donde estuve creo 4 o 5 años, para hacer magazine, ya para estar del otro lado del mostrador también, para producir en un país en donde... Claro. Ganás y perdés, donde no tenés todo asegurado, donde terminaste cobrando patacones, ¿viste? Y te querías pegar un tiro. Pero digo, ahí empecé a ser parte de la industria, vuelta a América, que está bueno eso, ¿no? De ir. Hasta que, bueno, vino lo del noticiero, consolidamos la pareja con Mónica y me quedé hasta que vino lo nuevo para mí, que es la TV pública. ¿Y cómo ves a la Argentina? ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo ves? Mira, yo creo que la gente decidió por un cambio, precisamente porque todo lo que vino antes tuvo una cuota de decepción. Para algunos desde un lado, desde el bolsillo, para otros desde otro lado, que tiene que ver con la credibilidad, se cansó de la corrupción, se cansó de un montón de cosas, y el emergente, que es Milei, proviene de todo lo que él mismo se encargó de expresar en su campaña. Entonces, yo creo que hay que darle tiempo a las cosas. Y me parecería un acto de injusticia empezar a endilgar cuestiones que vienen de herencia y de capas geológicas. Obviamente que como argentino he querido que a todos les fuera bien. Lo hablamos en la previa. Exactamente, porque ¿qué ganamos si estamos pensando en querer porque no somos partidariamente iguales, querer que le vaya mal a la persona? Pero bueno, sí, como si fuera un partido de fútbol. Venimos, ¿no? de Alberto Fernández, el peor gobierno que tuvimos desde la vuelta de la democracia. Sí, fue durísimo, y sobre todo, viste, vos hablabas de la pandemia, siempre con los invitados hablamos de lo que fue. Y no solo esa te lo época. dicen aquellos que
no lo votaron, sino los que lo votaron también. No, total, ¿no? Y sin hacer política, porque la verdad que el tema de la pandemia, que no sé si se ha sabido qué pasó, o sea, Tal cual. el tema de la justicia en Argentina es un tema también que la gente está cansada y Sí, esperemos que desde cambie. luego, Mejore. todavía de la época de la pandemia se deben muchas respuestas, sobre todo de las vacunas, que podían haber llegado antes de haber salvado vidas. La fábrica de vacunas que se hizo, que se compró. Tal cual. O sea, un montón de cuestiones que son una asignatura pendiente que ojalá algún día tengan una respuesta por el bien de los argentinos, de los ciudadanos que cumplen todos los días con salir de su casa, ir a laburar y que a veces corren riesgo mirando para todos lados porque te pueden matar en cualquier esquina del conurbano. No, que es así. Y una de las realidades que hubo también en todos estos años también fue el éxodo de argentinos. Jóvenes yendo profesionales al exterior Sí. o para trabajar de cualquier cosa, en Europa, en Estados Unidos, hasta también los tipos más importantes de la Argentina, como la familia Alperí, puedo nombrar un montón, pues Sí, que sí, vivo claro. en mitad acá, en mitad en Uruguay, y los conozco, ¿entendés? Y decís que vuelva esa gente, ¿me entendés? O sea, lo necesitamos, pero bueno, ¿vos pensaste en irte vos de Argentina en algún No, yo momento? no. Yo no. Mi hija mayor en su momento sí. Bueno, ahí tenés. Viste que son golpes que decís, uy, pero la tenés que apoyar. Después desistió. Y bueno, yo creo que si nos va bien, esa gente, o mucha de esa gente que se fue, con el mismo criterio, porque nos estaba yendo mal, porque era un país que generaba desconfianza, etcétera, si esto cambia, con ese mismo criterio va a volver. Sí, no, es una realidad. Bueno, tengo una hija viviendo también Ajá. en New York y quiero que vuelva, pero bueno, está difícil, pero se va a lograr. No hay que perder la esperanza. No hay que perder la esperanza. Argentina es un gran país, tenemos de todo, la gente que tenemos. Sin dudas. La verdad que más allá de las diferencias políticas, que la verdad que siempre hay que empujar, ¿no? Y ir para adelante todos. Sí. Bueno, ¿cómo, Guillermo? Andino, Absolutamente. acá de invitado por ahí. La verdad, me encanta porque como yo soy una persona que mira, como hablábamos antes, con mucho cariño, con buen recuerdo el pasado, recorrer la vida y lugares y personas que amo, ¿no? Es la canción de los Beatles, de John Lennon, ¿no? In my life, en mi vida. En mi vida ha pasado todo esto y me siento muy orgulloso. Impresionante el recorrido. Pero te voy a decir algo. A ver. La mejor producción de mi vida es mi familia. ¿Entendés? Por lo que uno sale todos los días. Ni hablar. Por eso yo digo que el mejor momento que tengo es cuando vuelvo a mi casa. Bueno, ahora vamos a seguir porque sigue y me vas a contar cuál fue el giro de tu vida, ¿te parece? Dale, sí. Vamos, ¿lo pensás? Sí, claro. Bueno, seguimos acá en Giros en Línea Recta con Guillermo Andino. Seguimos acá en Giros en Línea Recta con Guillermo Andino. Bueno, cómodo, Guillermo, bien. Muy cómodo, la verdad me encanta. Bueno, ¿lo pensaste el giro de tu vida? ¿Cuál fue el giro de tu vida? A ver, a lo largo de una vida uno tiene distintos giros, ¿no? Pero yo creo que el giro más importante de mi vida fue cuando conocí a mi mujer, cuando decidimos formar una familia, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque yo siempre tenía planificado, viste, el hombre propone y Dios dispone. Yo quería encontrar a esa mujer. Y a veces se da y a veces no se da. Yo soy un afortunado porque la encontré a Caro. Y sin lugar a dudas, te podría decir el nacimiento de cada uno de nuestros hijos. La pérdida de embarazos también te generan giros que tienen una connotación negativa que te llevan a ser resiliente respecto de la finitud, ¿no? Pero eso también se comparte y cuando estás codo a codo con una persona que amás, creo que no puede dejar de abrevar algo positivo. Y también nos pasó, porque no somos solamente la foto de la revista, somos vivencias en donde nos divertimos, nos alegramos y padecemos también. Aprendemos escuchando a nuestros hijos, como nuestros hijos aprenden escuchándonos. Te recibís de padre con tu primera, en mi caso con mi primera hija, y decís, cuando tenés un bebé en tu casa y llegás, ¿y ahora qué hacemos? Y vas saliendo, ¿no? Pero no hay nada más lindo que hacerlo con la persona que amás. Y fue un cambio, ¿no? También porque vos te casaste 31 años, 32 años. joven, pero Sí. viste,
Sí. La encontraste, te flechaste y Sí, sí, sí. fue rapidísima la decisión. Sí, Y tal ella cual. también. Sí, claro. Pero bueno, ¿qué pasa? Al haber empezado a trabajar joven, mi vida estaba en las revistas. Claro. ¿Entendés? O sea, la prehistoria está. No, no se puede negar. Pero, digo, lo bueno, lo mejor vino después. ¿No? ¿Y te gustaba salir con otra cosa? Por su Conmigo antes no. podés hablar, no, por eso yo te... Escúchame, yo siempre le digo a ¿Pero dónde mis ibas hijas, vos? Pues ¿dónde ibas a bailar? Me preguntan. La City. Ah, la ¿Entendés? City. Claro. O de adolescente al club italiano, ahí en Caballito. Y bueno, obvio, sí, tenía 23, 24, 25, te imaginás, ¿Y se laburaba en la corta tele. todo cuando te casaste o seguiste saliendo con tu mujer a bailar? No, ¿sabes qué? A veces vamos a ver, ponele, no sé, sale un catáneo en algún lado. A Hernán le mandamos un abrazo. Claro, obvio, sí. Hernán, ex marianista, porque Sí. yo fue a mi colegio también. Mirá. Y dale, vamos, porque tenemos amigos. Yo me sigo viendo con los chicos del colegio y las mujeres salen y, viste, estos viejos. Y vamos, No, y ni vamos. hablar, Y aparte la de vida es una sola, por supuesto. O de repente se durmió Ramón y ponemos un lento y bailar. Vos podés bailar en una discoteca con Catáneo o en tu casa. Ah, qué romántico. Eso es maravilloso. Sí, increíble. Lo que Sí. contás Y está sí, buenísimo. ¿Y querés el amor para toda la vida? Y yo lo estoy viviendo así. Yo lo estoy viviendo así. El otro día, mirá, tuvimos una sexóloga de invitada, ¿no? Ah. Y yo le había contado en un programa, no me acuerdo, y ella citó, creo que fue en América, ella dice, porque vos, Guillermo, una vez me dijiste algo muy importante, que no hay que dejar de chapar. Y es verdad, uno tiene que chapar. Es verdad. Y a veces tus hijos, ay, papá, qué sé yo. Y el otro día, para un laburo periodístico que estaba haciendo, ¿no? Vi una nota que le había hecho un gran periodista que es en la década del 70, un periodista español, Serrano, que le hacía una nota a Geraldine Chaplin. Y ella decía, a mí me da vergüenza porque mi papá, con su última mujer, con Oona O'Neill, con quien después se quedó hasta su fallecimiento, chapaban, se daban besos y a mí me daba vergüenza y yo, viste, me sentía identificado con eso porque digo, no hay nada más lindo. Está bueno. No, total, mira, a mí el otro día me pasó. Chapá. Estaba con mi nieto, nos estábamos dando un beso con Mónica y él me pregunta, ¿qué son novios? Me pregunta. Claro. Es que no tiene que ser algo así como una cosa rara. No, para nada. Al No, contrario. Al contrario, hay que ser un laburador también del amor. No, hay que trabajarlo Hay que ser permanentemente. trabajador de Hay eso. que- Seguro. Total. Pero crees vos en el tema de los chicos, ¿cómo es? El tema, viste que yo tengo algunos hijos que hay relaciones abiertas, bueno, en realidad ninguno, ¿viste? ¿Cómo ves esas cosas? Mi hija mayor ha sido muy noviera, Sofía, bueno, Vicky ahora está de novia, pero vos tenés que acompañar, ¿no? sus decisiones cuando quieren estar solos. Sí. Hablan mucho con nosotros y algunas cuestiones a lo mejor más por afinidad con la mamá, y me parece que está bien, pero como yo soy una persona muy abierta de la cabeza, yo también hablo con las chicas muchas cuestiones, muchas dudas, porque uno hay cosas que las ha vivido para que no se choquen, y sin embargo a veces van y se chocan, y bueno, es parte del aprendizaje, ¿no es cierto? Pero Sí, es un trabajo permanente. Tal cual, porque es verdad eso de que a medida que van creciendo la preocupación, cuando empiezan a salir, ¿no? Vos decís, Que les pase algo, que claro, vuelvan, quiero no que se me llamen, que droguen, diga dónde está, Claro. y tampoco querés ser un pesado, ¿no? Pero bueno, a veces no te entiendes, me olvidé, y ese me olvidé, fueron 5 horas que transcurrieron y vos acá, pero bueno, yo creo que es la vida así, los chicos cuando crecen tienen derecho irrenunciable a ganar la calle, a independizarse, porque nosotros lo hicimos, quizá en otro contexto, un poco más tranquilo, quizá no, seguramente, pero no hay que negárselo. ¿Y sos estricto con los chicos? A ver, ¿qué significa ser estricto? Más que, yo quiero que entiendan que en la vida nada se gana sin esfuerzo, porque acá, increíble y paradójicamente, en un momento había un mensaje de que el mérito no servía para nada. Cuando a mí mis viejos, mis abuelos a mis viejos a mí me dijeron, loco, en la vida ganás con mérito, con esfuerzo, con voluntad, pues nadie te va a regalar nada. Entonces,
eso es lo que uno trata de transmitir, ese tipo de valores, amor por lo que haces, no renuncies a la vocación, porque en algún momento, tarde o temprano, al final, como decía Cerati, hay recompensa. Y hablar, el trabajo, el esfuerzo, es fundamental. Que en un momento como que se trastocaron los ejes y bueno, yo creo que a todos como padre nos gusta transmitir eso. Y tus porque es lo hijos que lo nosotros tomaron hemos eso, vivido, tomaron ese mensaje. Sí, tuyo. desde luego. Desde luego. Mi hija Sofía tiene un emprendimiento de un diario donde escriben autores independientes y la rema y lo hace muy bien con un socio, una socia, y son sus primeros pasos. Obvio. ¿Entendés? Y está bien que así lo haga. A mí me encantaría que trabajara conmigo porque tiene pasta para poder hacerlo. Por ahora reniega un poco de eso. Me maneja el Instagram. Digamos, consensuamos qué poner. Papá, ¿te parece esto? Me encanta. Es tu community manager. Claro, Ya bastante. Sí. Bueno, un par más me quedan. La facha, vos, la fama, eso, ¿cómo lo manejás? ¿No? Porque bueno, tu mujer es muy bella, vos. Sí, ¿Cómo lo manejás? Yo digo que el tema de cómo sos físicamente no es un mérito. No sé, fue. Bueno, pero suma puntos. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, pero desde los demás hacia vos, como criterio para hacer un laburo, poner en la tele, ¿no? Me parece que hoy no es solo eso, es algo integral, sí. Pero no voy a ser necio. Sin lugar a dudas que suma. Lo que digo que uno no puede jactarse de eso, porque eso se lo debes a que un día tu mamá y tu papá se juntaron, vos naciste 9 meses después, y bueno, saliste como saliste. ¿Entendés a lo que voy? Sí, no hay ni hablar. Entonces, en ese sentido nunca me la creí, y bueno, lo que vino y... Bienvenido sea. Claro. Escúchame. Y con el tema de los medios, o sea, con los periodistas en general, ¿cómo te llevas mal con alguno, bien con otro? A ver, si hay algo que ¿Tuviste algún que problema? Intenté dejar en los canales, es que más que, qué periodista de la puta... No, mi objetivo era dejar el recuerdo de una persona que fue a laburar, a hacer grupos de trabajo, a no maltratar, a intentar crecer en equipo. No hay ningún programa que se sostenga solo si no hay un equipo atrás. Y probablemente ningún equipo atrás pueda ir para adelante si no tiene un líder, un capitán, ¿no? Pero es una conjunción que tiene que ser un círculo virtuoso. En nuestro caso, en la tele, y yo creo que en cualquier rama laboral de la vida. Tengo 2, 3 amigos, tengo muchos conocidos, mucha gente que quiero. Alguna vez sí, cómo no, sí, me he peleado, desde luego, pero... Sí, porque el medio no es fácil, o sea, ¿no? Pero, tal cual. Pero vos siempre lo supiste llevar, sí, ¿no? Sí, porque nadie habla mal no soy una persona tampoco. No soy una persona de confrontación. Y además he tenido periodos largos de laburo en donde los grupos generalmente han sido los mismos, ¿viste? Donde es como un partido de truco, donde ya te entendés de memoria con la gente que laburás. Guillermo, un placer que hayas venido. Muchas gracias. Más allá, te voy a preguntar la última, un sueño por cumplir. No vas a decir de Racing que en el Libertadores. Eso se viene cumpliendo, ¿no? Antes, después de los 30 y pico de años, sí era un sueño, ya era una pesadilla. Pero, no sé, yo sueño, te diría, sueño por cumplir al nivel laboral. Y debe haber algo que tenga ganas de hacer y que se me va a ocurrir y que se pueda plasmar, ¿no? Sí, desde luego. A ver, si me decía un sueño por cumplir en la que ojalá se me dé y, no sé, ver crecer a mi nieto, ver correr, donde vi correr a mis hijos en el jardín de casa, ver correr a mis nietos. Eso para mí sería maravilloso. Espectacular, bueno, familiero, impresionante. Sí. Bueno, muchas gracias de nuevo, Guillermo. Gracias Lo a mejor vos. de los éxitos, ya sé que te está yendo muy bien, arrancaste hace poco, pero la verdad que increíble, así que para arriba, nuevamente gracias por venir a Giros. No, me encantó. Bueno. Sigamos girando cuando quieras vuelvo. Dale, ojalá el año que viene puedas volver. O la segunda parte del año, dale. Con todo gusto. Bueno, nos vemos la semana que viene. Obviamente acá en Giros en Línea Recta pasó Guillermo Andino. Chao, nos vemos.